Buenos días amigos, una vez más con ustedes. Voy a hacer un video hoy corto, solamente para entrar en contacto con ustedes y comentar un poco lo que ha sido la caída tan pronunciada que ha tenido el Bitcoin en los últimos días. Hice unas capturas de pantalla para, en fin, configurar y darle sentido a este pequeño diálogo. Y en el momento en que me preparaba para esto, encontré que el Bitcoin estaba en 66.101, con una caída del orden de casi del 10% en solo 24 horas. Por la tendencia que está teniendo en las últimas 24 horas, pareciera que en las horas que faltan para el cierre de mercado va a cerrar aún más bajo. No me extrañaría que cerrara en 61, 62 mil dólares. Por lo tanto, el Bitcoin, de los máximos que tuvo algunos meses de más de 120 mil dólares, ahora está reflejando un recorte de cerca de un 50%. Es una caída muy, pero muy pronunciada. Me fui luego al ámbito de lo que son los ETFs en Bitcoin y busqué el ETF más amplio, el de BlackRock, y encontré que en el último mes también está reflejando una caída del orden de prácticamente el 30%, 29.95. Por lo tanto, lo que es el Bitcoin, los altcoins, los criptoactivos, porque lo mismo está aconteciendo con Ethereum, lo mismo está aconteciendo con Solana, en fin, en el ámbito general de las criptomonedas hay desplome, hay caída. Y me viene este pensamiento a la cabeza. Hemos visto que desde la semana pasada, o sea, el Bitcoin viene cayendo ya en una tendencia acumulada de meses, pero configurando un ambiente que se termina de establecer la semana pasada, cuando se dio el desplome del oro y la plata y otros metales preciosos como el platino, el paladio. Estamos viendo que ciertos títulos, ciertos commodities que son en sí mismo títulos o commodities fuertes de valor intrínseco, se están desplomando. Están teniendo unas correcciones que son muy marcadas. La plata en una corrección del orden ya de más del 40%. El oro una caída más acotada, pero teniendo una caída del orden del 15-17%, que para el oro es muchísimo dinero. Cuando hablamos de que el oro es el producto o el commodity con el mayor market cap, por lo tanto en el orden de los 32 trillones de dólares, una corrección del 15-17%, estamos hablando de varios trillones de dólares, estamos hablando de una corrección que puede representar el valor de Nvidia. Y entonces quiero referirme y buscar en el otro ámbito de lo que es no solamente el valor del oro como tal, sino los valores asociados al oro, y vemos que los ETFs de oro también desplomándose, con caídas muy significativas. El ETF de las grandes mineras con caída en los últimos 5 días del orden del 13.10%. El ETF de las mineras Junior, el GDXJ, con caídas de más del 14% en solo 5 días, que son caídas muy robustas. Y encuentro que sale el dato de lo que fue la demanda de oro ya acumulada total a diciembre 31 del año 2025. Y es esta la parte que estructuralmente no encaja. Vemos que el año 2025, una vez más, la demanda de oro a nivel mundial batió récord. Por 3 años consecutivos viene batiendo récords de incremento en demanda de un año versus el año previo. Y el año 2023 batió previo al 22. Y el 24 batió récord del 23. Y el 25 batió récord del 24. Entonces estamos en un commodity que está en una demanda, la demanda más alta de la historia, como no se había visto en décadas. Y esa altísima demanda que debería provocar o presionar el precio al alza, que de hecho lo ha hecho, porque el oro en los últimos 9 meses tiene 9 meses consecutivos de cierre a final de cada mes con incrementos reales, pero en los últimos días ha tenido un desplome, una caída muy significativa. Entonces,
Si hay tal demanda y si ha habido rotación, porque ante las incertezas que la economía nos está reflejando, ha habido ya rotación de otros ámbitos al oro como nicho de refugio, y vemos que este nivel de demanda es real porque cae la cotización. Y ahí entra el elemento de la especulación, de que mediante el uso y el abuso, porque no solamente uso, hay uso y abuso de los mercados a futuros, de los mercados de especulación, han ido manipulando o controlando, dompeando títulos para presionar que se activen contratos que tienen que incrementar los márgenes, el margin call, y gente que estaba en cortos tiene que liquidar posición. Entonces se activan nuevas ventas y así genera un efecto dominó donde el precio se presiona en una dinámica de crecimiento. Pero todo eso es inducido porque primero son compras en un mercado que es a futuros, todo es mercado especulativo. Es especulación cruda y dura, y mediante esa especulación han logrado que un commodity que el año 2025 batió récord histórico en demanda, en este momento, un mes, solamente 30 días después, esté teniendo correcciones de tal magnitud. Y me viene a la cabeza un comentario que me pareció muy acertado, que escuché de un analista que levantaba esta hipótesis. La economía se va a tener que reconfigurar y se está reconfigurando. Nosotros no nos damos cuenta, pero la economía está entrando en una fase de recomposición, de reconfiguración y, como algunos llaman, de reseteo. Y pareciera que las manos interesadas, las manos fuertes que gobiernan o que le dan destino o rumbo a la economía, no les interesa que hayan ciertos valores o ciertos títulos que tengan valor intrínseco sólido. Y encontramos la razón del por qué el desplome del Bitcoin, encontramos la razón del por qué el desplome de las materias primas, oro, plata, platino, encontramos la razón del por qué, por ejemplo, ayer hubo un desplome en compañías del orden de la tecnología y hubo una pérdida en valor de mercado de más de $1 trillón. $1 trillón. Eso es una décima parte de lo que fue la pérdida del mercado de metales preciosos, que se calcula en más de 10, 12 trillones de dólares. Pero es que es $1 trillón, eso es muchísimo dinero. Entonces hay una reconfiguración total y pareciera que hay manos interesadas y manos dedicadas a provocar correcciones profundas en el ámbito de lo que serían los elementos o los valores que serían subyacentes para la reconfiguración de un nuevo patrón económico, bien sea por un lado los metales preciosos o bien sea por el otro lado el Bitcoin. Y ante ese deseo, pues se está dando el desplome de ambos. De manera que tanto por el lado del Bitcoin, caídas muy masivas, muy considerables, y por el lado de los metales preciosos, caídas también muy considerables. ¿Cuál va a ser el resultado de todo esto? No lo sabemos. La economía, el mercado está muy volátil, y ya vimos caídas de materias primas, oro, plata, platino, caídas muy significativas en el ámbito de los criptoactivos, caídas ayer en las empresas de orden tecnológico. ¿Será que estamos por ver la caída la corrección tan señalada y tan esperada por algunos analistas del mercado como tal? ¿Será que la corrección en los indicadores del S&P y otros indicadores ya estamos a las puertas de eso? Porque es lo único que falta. El mercado de la vivienda deprimido, el mercado de los metales preciosos cayendo, el mercado de los criptoactivos cayendo. ¿Qué falta? La corrección por sí mismo de los grandes indicadores del mercado. ¿Es eso lo que está por verse? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la volatilidad nos está llevando a escenarios de un miedo que se va acumulando, de una volatilidad cada vez más extrema y de valores que comienzan a caer de forma muy significativa. Amigos, era esta consideración la que les quería traer, ver cómo le damos seguimiento a esto y estar atentos, porque probablemente los días que están por venir van a ser agitados en el mercado.
No sin más, me despido por acá. No sin antes pedirles que por favor, quienes nos ven, le den un like, compartan con sus amigos, y quienes nos ven y no están suscritos, por favor, nos ayuden suscribiéndose. Esa es una forma por la cual ustedes permiten que nosotros tengamos el estímulo para seguir produciendo este material y que les siga llegando, de manera que podamos mantener esta ventana de diálogo abierta para futuras ocasiones. No sin más, que tengan un buen día.